Volodymyr Zelensky dice que va a hacer sufrir a Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin responde, sí, claro, y tú también. Y luego tenemos al nuevo primer ministro de Inglaterra diciendo, oye, simplemente estamos agradecidos y queremos dar las gracias a todo el mundo. Ese es en cierto modo el mundo extraño al que nos enfrentamos con esta guerra entre Rusia y Ucrania y con la dirección que está tomando en un contexto muy raro. Y realmente, no hay nadie mejor para hablar de lo que está ocurriendo e intentar poner algo de sensatez en estas declaraciones que Scott Ritter, veterano del Cuerpo de Marines, oficial de inteligencia de los Marines, antiguo inspector de armas de las Naciones Unidas, uno de los analistas militares más solicitados y, obviamente, amante de los perros. Así que, Scott, bienvenido de nuevo al programa. Gracias por invitarme. Espero que los perros colaboren, pero ahora mismo no parecen muy dispuestos a hacerlo. Nos encantan los perros, así que eso no será ningún problema. Pero bueno, vayamos a algo que quizá resulte un poco más molesto para algunas personas. Y es precisamente lo que Volodymyr Zelensky tuvo que decir con motivo de este 35º aniversario de su país. Celebraban su Día de la Independencia. Y si ven su presentación, claro, en vez de limitarse a ponerse ante un micrófono y decir unas cosas o dar un discurso, siempre les gusta hacerlo como si fuera parte de una película, con algunas escenas, ya saben, hacerlo muy dramático y demás. Eso es lo que ocurrió hoy. Y si solo ven este video pensarían, vaya, el lado ucraniano debe de estar golpeando muy duro a Rusia. Nuestra industria de defensa es hoy un gigante que forja independencia las 24 horas del día, y debemos hacer más. Decenas de miles de sistemas robóticos llevan a cabo misiones peligrosas en el frente y ya han salvado a miles de soldados. Pero debemos hacer más. Nuestros drones navales están en acción. El enemigo antes tenía una flota, ahora se está convirtiendo en chatarra, pero debemos hundir más. Nuestros ataques están cortando su logística. Nuestra capacidad de largo alcance está recortando sus beneficios. Miles de nuestros ataques ya se han visto en Moscú, Tuapse, Tula, Ryazan, Olenia, Omsk y decenas de otros lugares alcanzados por nuestra justicia ucraniana. Rusia debe ver más de esa justicia. Los flamencos no deben ser una especie rara, sino aves que lleguen en masa. Deben pasar el invierno en Rusia. No permitiremos que tomen la iniciativa, ni que engañen a Europa y al mundo entero, haciéndoles creer que basta con entregar el Donbass y que todo terminará rápidamente. No hay ilusiones ni confianza en ellos. Y el Kremlin no escatimará 500,000 de soldados. Hay muchas cosas de las que hablar ahí, pero quiero decir, está diciendo que tenemos que hundir más barcos rusos, recortar sus beneficios, atacar más capacidad industrial y golpear con más fuerza su infraestructura petrolera. Eso va a poner a Rusia de rodillas, hasta el punto de que se someta a Ucrania. Rusia nunca se someterá a Ucrania. Rusia nunca se someterá a Occidente. Rusia no se someterá nunca a nadie. Rusia nunca se ha sometido a nadie. La gente debe tener presente que Rusia procede de la misma gente, del mismo linaje, del mismo ADN que el pueblo soviético de 1941. Ya saben, cuando la Alemania nazi irrumpió en territorio soviético y avanzó mucho, ocupando enormes extensiones de territorio, desorganizando la industria de la Unión Soviética, capturando a millones de soldados soviéticos, desplazando a decenas de millones de ciudadanos soviéticos y, en última instancia, matando a más de 27 millones de rusos, Rusia no se arrodilló. Rusia se mantuvo en pie, encajó el golpe, contraatacó y acabó ocupando Berlín. La gente no conoce a Rusia cuando piensa esto. Pero no es que Ucrania esté ni siquiera cerca de hacer nada de eso. Todo de lo que habla Zelensky es una molestia para Rusia. A veces una molestia puede ser, como todo el mundo sabe, un gran problema.
Pero eso no significa que sea existencial. Que tengas una mosca zumbándote junto al oído mientras intentas ver Netflix no significa que se haya ido la luz en tu casa y que las paredes se estén cayendo. Solo significa que tienes una mosca zumbándote en el oído y quizá lo mejor sea matarla. Y eso es lo que está haciendo Rusia ahora mismo, matar a la mosca. Ya sabes, esta ofensiva de drones de la que habla Zelensky es tan falsa como el día es largo. Y con falsa quiero decir que él pretende que de algún modo representa el poder ucraniano. El Flamingo del que habla, el FP5, es un arma de diseño británico que se produce principalmente fuera de Ucrania y que se ensambla, en cierta medida, dentro de Ucrania. Pero la realidad es que Rusia ha destruido toda la capacidad industrial que tenía Ucrania para apoyar la producción o el ensamblaje del Flamingo. Rusia ha señalado específicamente a estas empresas y las ha borrado de la faz de la tierra. Y no se pueden reproducir sin más. Así que el Flamingo, tal y como existe actualmente, no va a ir a ninguna parte este invierno. Hay existencias limitadas. Los drones de ataque de largo alcance FP1 y FP2 son los que han causado la mayor parte de los daños a la infraestructura energética rusa. De nuevo, hablemos de esto con realismo. ¿Por qué Zelensky está, ya sabe, mendigando dinero ahora mismo? Porque Mikhail Fedorov, el ministro de Defensa, cuando se convirtió en ministro de Defensa, ya sabe, se involucró en una trama corrupta con Firepoint, la empresa que produce Flamingo FP1 y FP2. FP significa Firepoint. Y desvió el 60% del negocio de drones de Ucrania hacia Firepoint, una empresa emergente que en 2022 reunió a 3 personas que no sabían nada de la industria de defensa ni de producción. Uno era buscador de localizaciones, otro dirigía una agencia de representación artística y el tercero era un empresario fracasado en Rusia. Se unieron con $1,5 millones que reunieron de un hombre llamado Timur Mindich, que es una de las personas más corruptas. Tuvo que huir de Ucrania por corrupción y ahora reside en Israel. Crearon esta empresa llamada Firepoint. Es una empresa pantalla para el fraude, el despilfarro y el abuso. Hoy es una empresa de $6,000 millones. Ha reunido, ya sabe, gran parte de la antigua capacidad industrial de la que Ucrania disfrutaba durante la Unión Soviética y que Rusia está desmantelando ahora para crear la fachada de una industria de defensa y atraer inversión extranjera. El dron FP1 que Ucrania utiliza hoy se compra a un coste de $55,000 por unidad. Tienen un modelo equivalente que un competidor ofrece por $5,000 la unidad, pero Fedorov acudió a Firepoint porque es corrupto, como toda Ucrania. En resumen, ya sabe, la semana pasada Ucrania lanzó 1,400 drones FP1 y FP2 contra Rusia. Menos de una docena alcanzaron sus objetivos. El resto fueron derribados. Haced las cuentas. 55,000 por 1,400. Se quedaron sin dinero. El presupuesto de defensa ucraniano estaba diseñado para tener $27,000 millones en la primera mitad y $27,000 millones en la segunda. Fedorov cogió los $27,000 millones de la segunda mitad para meterlos en la producción de drones durante la primera mitad. Ucrania se ha quedado sin dinero. No les queda dinero. Su presupuesto de defensa se ha acabado. Ya se lo han gastado. Zelensky va por ahí diciendo, por favor, ayudadme. Está rogando a Europa que aporte $30,000 millones de euros para compensarlo. Esto es lo que pasa cuando la corrupción se adueña de todo. Es un montaje. Se gastaron todo su dinero en un plan corrupto para producir drones concebidos para crear la impresión de una derrota rusa y así conseguir que invirtieran más dinero en ellos. Esto es lo que parece una estafa. Esto es lo que parece un chanchullo. Esto es lo que parece la corrupción. Pero desde luego no parece una estrategia para ganar una guerra. Ucrania no está ganando la guerra. Este video es tan falso como el día es largo. Podría desmontarlo fotograma a fotograma para mostrarte por qué no es lo que dicen que es. Pero lo que sí es real es lo que Zelensky no te está mostrando.
La destrucción absoluta que Rusia está haciendo llover sobre Ucrania a diario, destrozando capacidad para mantener una vida económica que permita la existencia de un Estado-nación viable. Ucrania se está muriendo. Rusia solo está sufriendo inconvenientes. Bueno, es interesante que hables del dinero. Quiero decir, casi como si viniera al pelo. Esto lo dijo Zelensky ayer. Creo que esto se publicó. Sí, fue ayer. Dice que el Ministerio de Defensa tiene actualmente un déficit presupuestario de $27,000 millones. Y sí, continúa diciendo, sé que se suponía que teníamos eso para gastarlo durante todo el año, pero tuvimos que gastarlo todo en la primera mitad de este año, así que ahora necesito más. Y luego dice abajo, sí, hace falta mucho dinero. Así que ese video parece llegar en un momento muy oportuno para decir, sí, dadme más dinero. ¿Pero va a funcionar? Quiero decir, va a funcionar, sí, porque Europa está en quiero decir, es como una autohipnosis. Se han ido metiendo en delirios de grandeza suicidas. Déjame preguntarte, Scott, sobre ese asunto. Recuerdo que hacia finales del año pasado, fue un gran problema para la Unión Europea reunir, creo que eran $90,000 millones en préstamos que tenían que pedir prestados para conseguirlos. Y ahora él dice que a mitad de este año eso sigue sin ser suficiente y que en realidad necesita más. ¿Hasta cuándo puede Europa seguir aumentando el dinero que da a Ucrania? Dinero que solo puede obtenerse mediante préstamos. Bueno, no, también robado. Quiero decir, ahora mismo la mitad del acuerdo para Europa consiste en robar el dinero que han incautado, los activos rusos congelados. Eso forma parte de lo que está pasando y es una de las razones por las que no se han desembolsado esos $90,000 millones. Quiero decir, lo que Zelensky dijo fue, me prometió todo este dinero, no he visto nada, necesito $30,000 millones ahora mismo para compensar el hecho de que acabo de robar $27,000 millones para comprar drones con sobreprecio y así poder conseguir más dinero para mí, para los míos y todo eso. Mire, Merz, el primer ministro o el canciller de Alemania, acaba de admitir que Alemania está perdiendo entre 300 y 600 empleos al día. Los está perdiendo. La industria alemana se está hundiendo. La economía alemana se está hundiendo. No tienen dinero y aún así quieren dar más dinero a Ucrania. Lo mismo ocurre con Noruega. Noruega acaba de prometer unos $9,800 millones en ayuda en un momento en que tiene que recortar el gasto en todos los ámbitos. ¿Por qué Europa está dispuesta a sacrificar su salud económica por Ucrania? Porque Ucrania es lo único que da viabilidad al concepto de una singularidad de la Unión Europea llamada Europa. Es una noción falsa. En realidad no existe, pero solo puede existir si parte de la idea de que al apoyar a Europa a Ucrania, pueden derrotar a Rusia. Y eso le da a Europa alguna especie de prórroga de vida. No está funcionando, pero todos siguen adelante, porque la élite política y económica de Europa solo puede sobrevivir mientras se siga perpetrando este fraude. Es un gigantesco esquema Ponzi. La factura va a llegar en cualquier momento, pero ya se ve cómo se está derrumbando. Macron se va el 18 de abril del año que viene. Marine Le Pen probablemente será la próxima presidenta. Va a deshacer todo lo que está haciendo Macron. Así que, cuando oigan a Macron decir cosas como vamos a esforzarnos al máximo para dar a Ucrania todo lo que necesite, esperen al 18 de abril, y eso se habrá acabado. Merz va a caer. Alternativa para Alemania probablemente será el partido mayoritario. Ese es el fin de todo por lo que Alemania ha estado trabajando. Así que desde la perspectiva rusa no necesitan temer a Europa. Solo tienen que resistir más que Europa. Y por eso Europa está tan desesperada por crear las condiciones que lleven a algún tipo de desenlace político grave el 20 de septiembre. Es una apuesta enorme la que está haciendo Europa, que de algún modo
puedan convencer al pueblo ruso de que Rusia está fracasando y lograr que salgan a las calles para derrocar a Vladimir Putin el 20 de septiembre, de modo que Putin caiga antes de que caiga Europa. Por supuesto, eso es una ilusión. Europa es la que está cayendo en realidad. Putin se fortalece cada día que pasa. Y ya sabes, también parece reforzar tu postura ahí. Mientras Zelensky pide más dinero, y probablemente va a acabar recibiéndolo, porque si no, no podrán pagar a sus soldados. También, en ese mismo corte que acabamos de escuchar, dijo específicamente algo que haría imposible que la guerra llegara a su fin. Y me refiero a que sería imposible para los líderes europeos, porque dijo eso de no vamos a ceder ningún territorio. La idea de que simplemente vamos a ceder el Donbass y luego eso va a dejar algo en la línea de las condiciones de Putin de junio de 2024 que repitieron hace unos meses, o alguna versión de ellas que parece ir empeorando con el tiempo. Pero él está diciendo que no cederán ningún territorio en absoluto, lo que significa que la guerra nunca terminaría salvo con una derrota militar absoluta. ¿A quién le importa lo que diga Zelensky? Quiero decir, actúa como si el Donbass fuera suyo para cederlo. No lo es. El Donbass pertenece a Rusia. La gente del Donbass ha, ya saben, votado en un referéndum que declaró su independencia de Ucrania y después en otro referéndum pidió unirse a Rusia. Rusia hizo que eso ocurriera. El Donbass es Rusia. Sé que en Occidente hay gente que finge que es lo único que importa. Así que Zelensky finge que el Donbass es suyo para negociarlo y cederlo. No. Rusia va a recuperar el Donbass. Muchas gracias. Y está en proceso de hacerlo. Rusia se ofrecía a hacer esto con pérdidas ucranianas mínimas. Ahora Rusia está en proceso de maximizar las pérdidas ucranianas. Señoras y señores, miren el campo de batalla. ¿Han oído la absurda afirmación de Zelensky sobre 500,000 bajas rusas? Ni de lejos. Lo que Ucrania está haciendo, sin embargo, es llevar su cifra de bajas más allá de los 2 millones, probablemente hasta los 3 millones. Y no serán solo hombres. Ucrania está movilizando ahora a mujeres. Si han visto el gran despliegue en la portada de The Telegraph, mostrando a mujeres ucranianas, están hablando ahora mismo de reclutar a mujeres. Reclutar a mujeres porque se han quedado sin hombres. Ucrania ya no tiene más hombres que matar en el frente. Así que ahora van a masacrar a sus mujeres. Están literalmente destruyendo a la nación ucraniana. Creo que en el último periodo del que se informó nacieron unos 73,000 bebés ucranianos. Hubo 235,000 muertes. Creo que era un periodo de 6 meses. Amigos, eso no es una tasa de reemplazo sostenible. De hecho, es lo contrario del reemplazo. Es una tasa de agotamiento. Ucranianos. No habrá Ucrania cuando esto termine. No habrá ucranianos cuando esto termine. Y podemos dar las gracias a Keith Kellogg. Podemos dar las gracias a Merz, a Macron. Podemos dar las gracias a Andy Burnham. Y podemos dar las gracias a Donald Trump. Podemos dar las gracias a Zelensky. Podemos dar las gracias a todo el mundo. Pero no culpen a los rusos. Los rusos han estado intentando meterlos en este conflicto. Pero este conflicto no terminará mientras haya un régimen nazi en el poder. Y la gente ya saben, dice Scott, estás exagerando, no hay nazis. Señoras y señores, ¿han visto lo que está ocurriendo hoy en Ucrania? Zelensky ha pedido al Parlamento ucraniano a finales de julio que transforme el territorio. Creo que es la Lavra de Pechersk. Es el territorio más sagrado de toda la ortodoxia oriental. Así que todos los que os consideráis buenos cristianos, entended que los rusos también creen que son buenos cristianos. Son cristianos ortodoxos. Este lugar, la Lavra de Pechersk, es uno de los lugares más sagrados, la cuna de la ortodoxia oriental. Y Zelensky va a construir ahora allí lo que él llama un panteón de héroes. Los héroes serían Stepan Bandera, Shushevich, Mindich y esos nazis, esa escoria de Bandera, más enterrados de nuevo allí y aclamados como héroes nacionales ucranianos en el suelo más sagrado de la ortodoxia.
Entiendes que Rusia no va a quedarse de brazos cruzados y dejar que esto ocurra, ¿verdad? Ninguna nación lo haría. ¿Esperarías que los católicos romanos se quedaran mirando sin hacer nada si la Vía Dolorosa, cualquier lugar cristiano, se convirtiera en un parque temático de culto satánico? No, no lo esperarías. Los cristianos se levantarían en armas. ¿Y por qué el cristianismo no se está levantando en armas ahora? Es otra cuestión. Pero la cuestión es que tenemos a Zelensky haciendo todo lo necesario para garantizar que Ucrania sea borrada de la faz de la tierra. Y en este momento los rusos, por estupidez, como al intentar crear este panteón de héroes, Rusia está más que dispuesta a hacer la goma de borrar en su mano. Y ya que hablamos del tipo que maneja esa goma de borrar, has mencionado que Putin había intentado llegar a un acuerdo negociado. Quiero decir, obviamente, en diciembre de 2021, le hizo al entonces secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, una propuesta para evitar la guerra. En concreto, no irían a la guerra si se cumplían esos términos o condiciones, que básicamente eran nada de OTAN en Ucrania. No se trataba de ningún tipo de adquisición territorial. De hecho, Rusia acabaría retirándose incluso del territorio en el que ya estaba dentro. Y luego, por supuesto, la de Estambul, en junio de 2024. Todas esas. Ahora bien, parece que su paciencia se está agotando. Dio una entrevista, creo que fue ayer, y detecto, tú sigues esto mucho más de cerca que yo, detecto algo más de agitación en las palabras de Putin aquí. Y está reconociendo que muchas de las cosas de las que hablaba Zelensky, que están entrando en la economía rusa y golpeando, ya sea a Wildberries o a la infraestructura petrolera, etc. Por supuesto, los ataques contra objetivos civiles, de hecho sin protección y lo que es especialmente importante, contra la población civil, causan daños económicos a nuestro lado. Provocan pérdidas. El régimen ruso se ha fijado como objetivo dañar nuestra economía. ¿Y qué hizo? Abrió por sí mismo esta caja de Pandora. Pues que reciba la respuesta. Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну, что же, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики. Según sus sectores más sensibles de la economía, que para ser sinceros, todavía respiran. Esto, por cierto, también se aplica a la producción agrícola, de cuya exportación el régimen de Kiev obtiene sus principales ingresos. Después, ¿quieren romper nuestra logística? Podemos dirigir esta pregunta al adversario. Bueno, la respuesta no se hará esperar. Que quede claro. Así que parecía estar diciendo, sí, vais a atacar nuestras categorías. Nosotros vamos a atacar las vuestras. Y hasta ahora me parece, corrígeme si me equivoco, que cuando Ucrania empezó atacando barcos rusos en el mar de Azov, Rusia respondió atacando barcos en el Mar Negro y luego básicamente cerrando el puerto de Odessa y reduciendo su actividad. Ahora Ucrania empieza a entrar en fábricas y almacenes civiles, en Rusia, y ahora Rusia va a hacer un golpe mayor escala. ¿Así dónde crees que va esto? Una vez más, el borrado total de Ucrania como Estado-nación moderno ya está ocurriendo mientras hablamos. Ya sabe, esto solo demuestra la estupidez de Zelensky y de sus partidarios occidentales, incluidos los de la CIA. Y me dirijo a todos vosotros, idiotas de Russia House, que creéis saber algo sobre la economía petrolera rusa. Levantad el culo. Id a la embajada rusa en Moscú, a la embajada estadounidense en Moscú, y quizá haced un viaje por Rusia. En lugar de eso, os quedáis sentados aquí y no habláis con ningún ruso. Lo único que hacéis es hablar con los estados bálticos y con los ucranianos. Y solo recibís información de mierda. Lo siento, Dan. Estoy harto de la CIA. Antes era una organización de primer nivel mundial. Hoy no es más que un grupo de aficionados dirigido por un grupo de paramilitares de cuello grueso y brazos gruesos, que incluso fracasaron en esa misión.
Ya ni siquiera se nos dan bien las operaciones paramilitares, porque tendemos a perder todo lo que tocamos, pero ahora fingen ser expertos en Rusia. Y entonces se oye eso de que hemos dañado el sector energético ruso. Quiero decir, lo oyes una y otra vez. Lo hemos dañado. Y todo el propósito de eso es negarle a Rusia los ingresos necesarios para financiar esta guerra. Esa es la forma de pensar de esta gente. Una de las cosas que señalan, y esto se ve, puedes reconocer a un aficionado cuando menciona el diésel ruso. En cuanto oyes a alguien mencionar el diésel ruso, sabes que es un aficionado, que no sabe de lo que está hablando. Porque ¿qué ocurrió? Rusia solía exportar diésel, solía refinar su energía. Tienen algunas refinerías y cuentan con tipos específicos de crudo adecuados para producir diésel. Y gracias a que la CIA atacó determinadas plantas, interrumpieron la producción rusa de diésel. Así que Rusia dejó de exportar diésel. Eso no significa que Rusia se quedara sin diésel. Solo significa que el diésel que producían para exportar se está redirigiendo ahora al consumo interno. Esto quiere decir que no hay ninguna alteración en el sector agrícola ruso. Hay diésel de sobra para que los tractores salgan al campo y recojan la cosecha. No hay ninguna alteración en el transporte de mercancías ruso ni en el ejército ruso, en nada. No hay ninguna alteración en Rusia, en absoluto, en lo que respecta al diésel. ¿Pero qué consigue eso? Dicen, bueno, mira, les han impedido ganar dinero vendiendo diésel. No, idiotas. Todo el petróleo ruso que iba a destinarse a producir diésel ahora ha quedado liberado para exportarse a un mercado donde el precio del petróleo es más alto que nunca. Rusia está vendiendo petróleo hoy sin ningún descuento, con prima. Están ganando más dinero. En julio obtuvieron un 60% más de beneficios por las exportaciones de petróleo que hace un año. Analistas de la CIA, imbéciles, idiotas, no sabéis nada. Estáis haciendo a Rusia más fuerte con la estupidez de vuestras acciones, y en el proceso estáis destruyendo Ucrania. Porque para que Ucrania consiga todos esos drones y ataque alguna que otra refinería que, por cierto, queda fuera de servicio, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y luego vuelve a funcionar. No es un daño permanente para Rusia, y Rusia tiene recursos suficientes para aguantar esto. Tienen reservas que apenas han tocado, a diferencia de nuestra reserva estratégica de petróleo, que ha bajado a niveles muy peligrosos. Pero ya sabes, para hacer esto, volvemos a lo que consiguieron. Zelensky lo admite. Tuve que robar $27,000 millones para fabricar drones y poder inundar el mercado de drones. Se lanzan 1.400 drones en un periodo de un par de días contra Rusia. 8 alcanzan su objetivo. Hagan las cuentas. $55,000 por dron. 1.400. Mucho dinero, amigos. ¿Y qué consiguieron? Nada. Lo único que hicieron fue cabrear a Putin. Lo han visto. Él no se enfada. Este hombre es de las personas más tranquilas que hay. Ese hombre está enfadado. No porque estén causando un daño real, sino porque creen que podrían causar un daño real a Rusia. La gente dice, ¿por qué está enfadado Putin? Durante 26 años, Putin ha estado deshaciendo el desastre que Occidente le infligió a Rusia en los años 90. Con el colapso de la Unión Soviética, Occidente entró con Boris Yeltsin, la corrupción, la creación de los oligarcas y el saqueo absoluto de la economía rusa por parte de intereses económicos occidentales. Putin lleva los últimos 26 años deshaciendo ese daño, haciendo de Rusia una gran nación. Sé que a ustedes ahí fuera no les gusta Rusia, pero no pueden negar que es una gran nación. Joder, producen más que nosotros y están ganando una guerra. Están ganando en el campo de batalla. De nuevo, para todos los estadounidenses que están ahí fuera, sé que usted estuvo en una brigada acorazada pesada, coronel. Verán, una brigada acorazada pesada de Estados Unidos se enfrentó recientemente a un puñado de operadores ucranianos de drones, y los operadores ucranianos de drones la detuvieron en seco. Tuvieron que reiniciar el ejercicio 3 veces porque la brigada fue masacrada. Ahí lo tienen, en la guerra de drones de Ucrania. Adivinen quién es mejor que Ucrania en la guerra con drones.
Sí, Son mucho mejores. Así que cualquiera que piense, oh, los estadounidenses se los van a llevar por delante. Amigos, Rusia tiene un ejército que nos borraría de la faz de la tierra si nos enfrentáramos directamente a ellos. No queremos ese resultado. de hecho, voy a hacer un programa sobre eso cuando terminemos aquí, unos 30 minutos después, precisamente sobre ese tema. Puede que la gente quiera verlo y comprobar exactamente qué está pasando allí y por qué, porque voy a explicarlo en detalle. Quiero quedarme un momento con la parte rusa y pasar a Dmitry Peskov, porque en ese comentario de Putin mencionó en un momento dado que iba a ocuparse de todos los adversarios, pero lo dejó sin aclarar. ¿Hablaba de Ucrania? ¿Hablaba de otros? Bueno, Peskov parece sugerir que quizá también incluye a los británicos. Gran Bretaña participa en esta guerra del lado del régimen de Kiev. Gran Bretaña está echando leña al fuego de forma metódica y sistemática, urdiendo planes para impedir un proceso de arreglo pacífico. Eso es exactamente lo que está haciendo Gran Bretaña. Nuestras Fuerzas Armadas están llevando a cabo el trabajo necesario y recopilando los datos pertinentes para identificar los centros de producción de esos misiles y de otros equipos militares, y están tomando medidas para destruir esas instalaciones. Así que la pregunta es, ¿Peskov estaba hablando de instalaciones dentro de Ucrania o quizá incluso, por ejemplo, en Londres? ¿O se refiere a las instalaciones británicas que se están construyendo en Ucrania? Creo que es de eso de lo que habla. Digámoslo así, no puedo hablar por Rusia. No pretendo hacerlo. No quiero hacerlo. Rusia habla por sí misma bastante bien. Tal y como va esta guerra ahora mismo, Ucrania está causando un daño mínimo a Rusia. Es, como he dicho, una irritación, una mosca que interrumpe la sesión nocturna de Netflix de Vladimir Putin. Pero si Ucrania llegara a lanzar un ataque que alcanzara el Teatro Bolshoi, que alcanzara el Kremlin, que causara un daño real al patrimonio cultural y a la seguridad nacional de Rusia, Ucrania dejaría de existir. Ucrania en su totalidad. No en un holocausto nuclear, sino Ucrania en su totalidad. Y lo mismo ocurriría con las naciones que hubieran facilitado ese ataque. Rusia no atacará a Gran Bretaña ni a Europa, creo, mientras la molestia se mida como una mosca que interrumpe Netflix, que es lo que está ocurriendo hoy. Y si se fijan en lo que ha hecho el gobierno británico, ha transferido capacidad de producción a Ucrania. Pero las fábricas que tendrían que construir, por ejemplo, esos misiles Scalp o Storm Shadow, están en Ucrania. Recibirán componentes de fuera de Ucrania, pero las fábricas están en Ucrania. Y Rusia está destruyendo esas fábricas. Así que es un problema que se resuelve solo. Es decir, Gran Bretaña puede poner tecnología a flote, y ocurre lo mismo con Estados Unidos. Si alguna vez autorizáramos la producción de Patriot en Ucrania, no se produciría ni un solo misil Patriot en Ucrania, porque las fábricas serían destruidas. Ni un solo misil Scalp o Storm Shadow se producirá jamás en Ucrania, porque esas fábricas serían destruidas antes incluso de que pudieran ponerse en marcha. Ahora bien, si Gran Bretaña proporciona armas de verdad, y luego esas armas se utilizan para atacar objetivos considerados únicos por el estatus cultural o político de Rusia, creo que, si atacas el Kremlin, Londres desaparece. Así de sencillo. Atacas el Kremlin, Londres desaparece. Atacas el centro de Moscú, atacas algo importante, desapareces. Y los británicos tienen que saberlo. Hay que advertirles. Y creo que eso es lo que Peskov está intentando decirles. Ya saben, que se calmen. Y los británicos, en cierto modo, lo entienden. Quiero decir, miren lo que pasó cuando, ya saben, Andy Burnham se convirtió en primer ministro y los británicos hablaban de que iban a empezar a incautar la flota fantasma. Y los rusos dijeron, sí, de acuerdo, nosotros también nos quedamos con sus barcos. Y entonces los británicos dijeron, oh, no, hablemos, no queríamos irritarles de verdad.
No queremos hacer eso. Y creo que los británicos van a descubrir que tienen que tener cuidado con esto. Ahora mismo, están facilitando que Ucrania produzca armas británicas. Eso solo significa que Ucrania será borrada de la faz de la tierra. Pero en el momento en que proporcionen a Ucrania un arma terminada que se utilice para dañar a Rusia de una manera significativa, entonces la fábrica que la produjo y los centros de toma de decisiones que facilitaron esa producción y ese suministro probablemente serán atacados de forma decisiva por Rusia. Es interesante. Dices que los británicos parecen estar aprendiendo. Me gustaría conocer tu opinión sobre algo. He sacado un fragmento de la declaración que Andy Burnham hizo hoy en Kiev. Fue allí con motivo de su Día de la Independencia y todo eso. Y esto me resulta extraño, porque se supone que el Reino Unido es al menos una nación que antes fue orgullosa y ya sabes, tuvo un imperio y todo ese tipo de cosas. Y me da la impresión de que, con Zelensky justo al lado de Andy Burnham, casi parece que habla como vasallo de la parte ucraniana. Escucha esto. Así que quiero decirte algo que probablemente no escuchas lo suficiente. Gracias. Gracias por la increíble postura que has adoptado, porque todos somos más fuertes gracias a ello. Europa es más fuerte. La OTAN también es más fuerte. Como ha dicho el presidente Zelensky, Ucrania no es un pariente pobre, sino un aliado fuerte. Yo iría aún más lejos. Ucrania ha sido la protectora de Europa, no una carga para nuestra seguridad, sino primeras líneas de defensa para mantener Europa a salvo. Eso suena a Mark Rutte adulando a Donald Trump cuando va al despacho Oval o algo así. ¿Qué opinas de eso? Es una expresión de la debilidad fundamental del Reino Unido y de Europa. Quiero decir, literalmente todo lo que ha dicho, la verdad es exactamente lo contrario. Ucrania no es una democracia, señoras y señores. No es una nación amante de la libertad. No es una nación que funcione bajo ningún estándar considerado normal en Occidente. Es uno de los regímenes más corruptos del mundo, vinculado a una ideología odiosa que Gran Bretaña, Estados Unidos y otros, incluida la Unión Soviética, lucharon por destruir durante la Segunda Guerra Mundial. Decir que has hecho a Europa más fuerte. Cualquiera que piense que Europa es hoy más fuerte de lo que era, digamos hace 10 años, está fumando porros. Europa se está desmoronando, colapsando mientras hablamos. La OTAN es más fuerte, la OTAN está muerta. Donald Trump bromeó hace unos días con sacar a las tropas estadounidenses de la OTAN y dijo, creo que acabo de dar una noticia de última hora, pero está muerta. Si creen que hay unidad en la OTAN, no han estado viendo lo que hace la OTAN. Ucrania está destruyendo Europa. Ucrania está destruyendo la OTAN. Ucrania se está destruyendo a sí misma. Nadie es más fuerte gracias a Ucrania, excepto Rusia. Rusia es más fuerte en todos los ámbitos. Si comparan dónde estaba Rusia en febrero de 2022 con dónde está hoy, no hay una sola métrica en la que Rusia no sea hoy órdenes de magnitud más fuerte de lo que era en 2022. Así que de nuevo, Andy Burnham, es una broma que un líder de una nación europea pronuncie un discurso así. Es una proyección de debilidad, no una proyección de fuerza. Y no sé por qué querrían transmitir esa imagen. Quiero decir, realmente no puede interpretarse de otra forma que como la que acabas de describir. Y sin embargo, eso parecía ser lo que querían hacer al escribir el guión. Pero tú lo recuerdas porque sé que combatiste en desiertos y creo que también luchaste en la Operación Libertad iraquí. ¿Recuerdas a Baghdad Bob? Baghdad Bob saliendo ahí mientras decía, no hay tanques estadounidenses en Bagdad, ninguno. Y detrás de él, los M1 Abrams cruzaban al otro lado del río. Y ya sabes, nosotros pensábamos, ese es Burnham. Todo lo que ha dicho Burnham es demostrablemente falso. Burnham es Baghdad Bob. Lo llamaremos Bagdad, ya sabes. Burnham de Kiev o como sea. Sí, sea lo que sea, es vergonzoso, francamente.
Cambiando de tema, quiero ir a Oriente Medio. Y por desgracia, ahí también tenemos algunos trapos sucios propios que examinar. No podemos limitarnos a lanzar acusaciones contra Europa y el Reino Unido. Para empezar, hablemos del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que escribió el domingo en el Financial Times algo que decía: el presidente Donald Trump y la abrumadora fuerza de nuestras Fuerzas Armadas han desmantelado de forma significativa las capacidades militares de Irán y han debilitado su programa nuclear. Ahora entramos en la fase final, mientras amanece el día D económico, la mayor ofensiva financiera jamás movilizada contra un adversario. Eso es lo que dice. Y sí, nos estamos preparando para avanzar. Voy a mostrarles lo que han dicho otras personas. Pero, solo por eso que acabamos de oír, ¿tenemos un nuevo candidato a competir con Baghdad Bob? This is Baghdad Bob. I mean, Este es Baghdad Bob. Quiero decir, vamos a ver, si el ejército iraní está destruido, ¿por qué no podemos tomar el estrecho de Hormuz? El ejército iraní estaba destruido. ¿Por qué estamos evacuando nuestros recursos de...? Si el ejército iraní estaba destruido, ¿por qué no permitimos que 1.600 familiares regresen a Bahrein, de donde han sido evacuados contra su voluntad? ¿Por qué no estamos reconstruyendo bases? ¿Por qué estamos replegándonos desde Oriente Medio hacia Israel y Europa para después devolver fuerzas a Oriente Medio? ¿Por qué Irán puede dictar ahora mismo el ritmo de la competencia estratégica en el terreno militar? Así que perdimos esta guerra. Scott Bessent sencillamente no puede admitir que perdimos esta ofensiva económica de la que habla. En primer lugar, entiendan que no hay ninguna ofensiva económica. Todo el mundo lo entiende, ¿verdad? Está todo paralizado. Scott Bessent se levantó ahí. Esto es como Dwight Eisenhower. Imagínenselo porque él usa el día D. Así que hagamos como si fuera Dwight Eisenhower por un momento. Sé que macho imaginar. Pero esto es Dwight Eisenhower levantándose el 5 de junio y diciéndole a los alemanes: vamos a cruzar. Tengo franceses. Tengo canadienses, tengo británicos, tengo taiwaneses. Empezaremos algún día. Pero primero vamos a daros la oportunidad de rendiros por vuestra propia voluntad. Y los alemanes dicen: bueno, gracias por avisarnos. Pero la diferencia es que, cuando Bessent dice que tiene a los canadienses, no los tiene. ¿Ha visto alguien lo que está diciendo ahora Mark Carney sobre Estados Unidos? ¿Entendéis cuál es la situación? Esos canadienses que estaban de nuestro lado y que cruzaron la playa en junio, el día D, ya no están ahí. ¿Dónde están los británicos? No están con nosotros. No los franceses. No están con nosotros. Nadie está con nosotros. De verdad estamos completamente solos. Y no tenemos ninguna fuerza de invasión. Esto es el día D sin ninguna fuerza de invasión. Así que estamos intentando fanfarronear para lograr una rendición alemana, y eso sencillamente no va a ocurrir. Él dice que quiere que Irán se quede solo. Cuando esta farsa haya terminado, y será más pronto que tarde, porque quedará muy claro que nadie en el mundo va a pasarse a nuestro lado, los que estaremos solos seremos nosotros. Scott Bessent, estando solo, tendrá que subir la Strauss para la victoria y selling for la victoria. Tuice darige terminar. Nunca rex de Europa y que nadaus ment. ¿Sabes quién está realmente entusiasmado con la medida de Scott Bessent? El general Jack Keane. Y parece que tiene algo que decir a algunas de esas personas que quizá todavía no se han pasado a nuestro lado. Estamos en un camino para poner a Irán de rodillas. Eso es lo que tiene en mente el secretario Bessent. De hecho, habla de que se derrumbe. La verdad es que nadie lo sabe. ¿De dónde parte Irán? Creen que pueden resistir más que Estados Unidos en esto. Consideran que sobrevivir es la victoria. Y si eso es lo único que quieren lograr aquí, van a llegar tan lejos como les sea posible. Ni siquiera ellos mismos saben hasta dónde pueden llegar. Vamos a averiguarlo. Sí, creo que lo vamos a averiguar.
En otra entrevista también ayer, en realidad, reprendió a los demás países, como Trump ha venido haciendo durante todo esto. Ya sabe, ¿dónde están esos otros países? Tenemos que presionarlos más, como a Omán, a Arabia Saudí o a algunos países europeos. Deberían unirse a nosotros en este esfuerzo. Pero como usted ha señalado, hasta ahora no hay voluntarios. De nuevo, eso es como si Eisenhower anunciara la invasión de Francia sin contar con el acuerdo de británicos, canadienses y franceses. Vamos a invadir. ¿Dónde están sus divisiones? Nunca nos lo pidieron. No lo coordinaron con nosotros y nos insultaron. No nos apetece ponernos de su lado. Y hay otra cosa que, bueno, de nuevo es muy seria y sobre la que la gente tiene que reflexionar. Porque Bessent estaba hablando básicamente de desvincular al mundo del dólar. Dijo, no se beneficiarán del régimen del dólar. Vladimir Putin dijo una vez de forma célebre que no fue Rusia la que se alejó del dólar, fue el dólar el que se alejó de Rusia. Y los BRICS llevan mucho tiempo diciendo que no buscan una alternativa al dólar. Preferirían un mundo en el que el dólar fuera la moneda de reserva, siempre que funcionara de forma justa. Pero lo que Bessent está haciendo ahora es alejar el dólar de los BRICS, alejarlo del mundo. La forma en que el dólar deja de ser la moneda de reserva mundial es cuando Estados Unidos no permite que se use como moneda de reserva mundial. Y la gente tiene que entender cuáles son las consecuencias. ¿Qué está diciendo Scott Bessent? ¿Entienden lo que ocurre cuando dejamos de ser el petrodólar, cuando desvinculamos la existencia del dólar de una economía energética mundial de 100 billones de dólares? Porque eso es lo que nos permite imprimir dinero. La razón por la que hoy podemos darle a imprimir e imprimir $1 billón es que eso representa solo un pequeño porcentaje del total de dólares que circulan ahí fuera, debido a la economía global. Pero cuando la economía global deje de medirse en dólares, de repente $1 billón en la imprenta supondrá el 1000% de lo que nos podemos permitir hacer. Y eso lo cambia todo. Esto destruirá a Estados Unidos. Lo que propone Scott Bessent destruirá a Estados Unidos. No sé por qué. Insisto, no soy economista, solo soy un simple marine. Pero hay economistas ahí fuera. Y ojalá estén gritando a pleno pulmón que esto es, literalmente, la destrucción del modelo económico global que Estados Unidos ha impuesto al mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto es el fin, y nos quedaremos solos, y solo podrás comprar una barra de pan si de hecho nuestra patética y pequeña nación puede producir una barra de pan, y si llevas hasta allí una carretilla llena de dólares. Hay fotografías de la Alemania de Weimar, cuando llegó la hiperinflación, de alemanes que iban al mercado con carretillas llenas de dinero. Ese es nuestro futuro si permitimos que semejante estupidez siga adelante. Y hablando de eso, esta mañana también se ha sabido que uno de los éxitos de Bessent en su intento de destruir la moneda iraní, el rial, ha alcanzado un nivel realmente muy alto. Hoy supera los 2 millones de riales por un solo dólar estadounidense. Así que eso tiene cierto impacto. Pero la cuestión es qué impacto tiene en Irán, en los iraníes dentro de Irán. De acuerdo, no pueden conseguir dólares. Pero ¿qué implica eso para su capacidad de sobrevivir y salir adelante como sociedad? Bueno, quiero decir, sin duda es algo disruptivo, no cabe ninguna duda, pero Irán lleva lidiando con esto casi 50 años. No es la primera vez que la moneda iraní sufre un revés frente al dólar. Cuando estuve allí, en Irán en 2005, la moneda iraní que compré, ya saben, el primer día no valía tanto cuando me fui una semana después. Así es como actuó la inflación. Eso fue en 2005. Hace 21 años. Irán sigue en pie, siguen teniendo una economía viable, los iraníes harán un ajuste.
Y otra cosa importante que hay que entender es que, ya saben, cuando el dólar se desvincula de la viabilidad global, que es lo que propone Bessent, el mundo no se unirá en torno a Estados Unidos. Quiero que todos los estadounidenses lo entiendan. El mundo no se unirá en torno a Estados Unidos. Al final, Scott Bessent empezó esto estando solo. Lo terminará estando solo. 0 aliados se unirán a nuestra causa. Zero allies will rally to our cause. Everybody will either remain neutral. Todo el mundo se mantendrá neutral o se pondrá del lado de Irán. Y cuando eso ocurra, ya saben, la moneda iraní de repente tendrá un... Ya saben, la razón por la que la moneda iraní rinde mal frente al dólar es que el dólar está en su contra en todos los ámbitos. Todos los aspectos de la fortaleza del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de los que habló Bessent. Pero cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se vuelve irrelevante, ¿por qué comparar entonces la moneda iraní con el dólar? Ahora hay que compararla con la cesta de monedas que los BRICS proponen para sustituir al dólar como moneda de reserva mundial. Y de repente, la moneda iraní, respaldada ahora por la fortaleza de la economía iraní, tiene muy buena pinta. Así que, una vez más, Bessent es simplemente un tonto. Un tonto. So again, Bessent's just a fool. Just a fool. Sorry about that. The next Perdón por eso. Así que la siguiente pregunta es, ¿y ahora qué? Porque si el objetivo de todo esto, supuestamente, es hacer que se rindan, que cedan, como dijo el presidente Trump durante el fin de semana, ya saben, seguimos intentando alcanzar un acuerdo. Dejemos a un lado el hecho de que teníamos un acuerdo 2 días antes de que empezara la guerra en febrero. Dejemos a un lado el hecho de que Trump firmó el acuerdo en junio. No sé qué acuerdo está buscando ahora mismo, pero bueno, se supone que esto debe ponerlos de rodillas, llevarlos a, no sé, una rendición total, supongo. Bueno, hay algunas personas en Washington, D.C. y en el círculo íntimo de Trump que piensan, ¿saben qué? Tenemos que volver y terminar el trabajo. Mark Thiessen, que al parecer se cree general, escribió esto en The Washington Post. wrote this in the Washington Post. Mark Thiessen over at the Washington Post. He writes this. Mark Thiessen, de The Washington Post, escribe lo siguiente. La manera de descartar esta opción es actuar primero, lanzando un golpe final y decisivo contra el régimen. Si Trump lanzara ahora un ataque rápido y letal contra los dirigentes de Irán, sus infraestructuras económicas y energéticas y sus instalaciones nucleares, podría declarar de forma creíble la victoria meses antes de las elecciones de mitad de mandato. Josh, ¿qué probabilidades crees que hay a estas alturas? Creo que el presidente ha dado a entender que está abierto a hacerlo, pero que ahora mismo no le interesa especialmente ir por esa vía. Sí, no vamos por ahí. Creo que ya fuimos por ahí durante los primeros, no sé, 150 y tantos días. ¿Podemos volver a intentarlo? ¿Y funcionará la próxima vez? Will it work the next time? No. First of all, No. En primer lugar, ese planteamiento sugiere una vez más que Irán, que el gobierno iraní, depende de las personas que ocupan los cargos en lugar de las instituciones. Es una falta de respeto total a la realidad de que Irán es una república constitucional que funciona con instituciones sólidas que son más importantes que las personas que ocupan los puestos. Irán siempre encontrará personas para ocupar los puestos en sus instituciones de gobierno, lo que significa que nunca derrocarán a este gobierno. Este gobierno está vinculado a cuestiones de fe. Me gustaría hablar con Thiessen, me gustaría hablar con cualquiera de la administración Trump. I'd like to talk to Thiessen. I'd like to talk to anybody in the Trump administration. I've said this before, and it's sort of a gross oversimplification of the. Ya lo he dicho antes, y es una simplificación un tanto burda del asunto, pero si vas a hablar de un cambio de régimen en Irán, primero respóndeme a las siguientes preguntas. ¿Quién es Ali? ¿Quién es Hassan? ¿Quién es Hussein? ¿Y qué es Karbala? Y si no puedes responder a esas preguntas, entonces no hables de un cambio de régimen en Irán. Porque de lo que acabo de hablar es del concepto central del martirio, consagrado en la filosofía teológica del duodecimanismo, la rama chi duodecimana que se practica en Irán. ¿Por qué importa esto? No lo sé. El gobierno de la jurisprudencia suprema,
Si no entiendes lo que estoy diciendo y solo lo estoy rozando superficialmente, entonces podrías pensar que existe la posibilidad de un cambio de régimen. ¿Cómo se cambia un régimen convirtiendo en mártir a su líder supremo en una nación construida sobre el concepto del martirio? Cuando Hussein fue asesinado por las fuerzas de Yazid en Karbala, consagró el concepto del martirio. Cuando la gente allí celebra Ashura y marcha en Arbaín, si no sabéis lo que son Ashura y Arbaín, entonces callaos. No sabéis de qué estáis hablando. Este es el tipo de ignorancia que existe. Así que no hay ningún movimiento rápido para derrumbar el régimen. Simplemente eso no va a pasar. Ya intentamos derribarlo. Este es el gran secreto. Cada día que continuamos la guerra, nos debilitamos más. Quiero decir, disparamos munición que no podemos reponer. Por favor, entended que cada día que pasa, Irán se hace más fuerte. Están produciendo más misiles y más drones de los que gastan. Irán es hoy más fuerte de lo que era cuando empezó la guerra. Eso es una certeza absoluta. Nosotros somos hoy mucho más débiles que cuando empezó la guerra. Así que en el momento en que Trump ataque un objetivo económico en Irán, entiendan esto. Irán destruirá la totalidad de la infraestructura regional de producción energética. Y cuando eso ocurra, la economía mundial, incluida la economía estadounidense, se hundirá. Dijeron que Trump no va por ese camino, por eso, porque alguien logró llegar hasta él y frenarlo antes de que escalara más. Le dijeron, si haces esto, es irreversible, irreversible, la economía mundial se hunde. De hecho, quién sabe quién desde dentro pudo haberle dicho eso, y eso le ayudó a evitar lo que dijo que iba a ser el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial. Gracias a Dios, eso no ocurrió. Pero mientras tengas a tipos como Mark Thiessen hablando de ello en Fox News o en The Washington Post, él va a seguir pensando en eso. Bueno, el general Rezaei, de la Guardia Revolucionaria iraní, apareció en la televisión iraní y dijo, sí, si hace eso, señor presidente, en Evzesai to Haim now Guithries. Mr. President, you might want to consider this. Si Trump decide adoptar nuevas medidas, nuestra respuesta, nuestra represalia, será sísmica. En primer lugar, diremos a todos los países vecinos y a los países de todo el mundo que no se sumen a Estados Unidos en su guerra económica. Cualquier país que participe en la imposición de restricciones económicas contra nosotros será considerado un enemigo. Por supuesto, primero negociaremos con ellos. Mantendremos conversaciones y les diremos que se aparten y se distancien de Unidas. Pero si no actúan, atacaremos. ¿Y cree que eso es solo una amenaza vacía? No, porque en realidad han atacado. La gente tiene que fijarse en lo que le pasó a Kuwait la última vez, antes de que, ya saben, disuadieran a Trump de lanzar su ataque masivo. La razón por la que lo disuadieron es que los kuwaitíes llamaron y dijeron, estamos a 1 o 2 ciclos de ataques de dejar de existir como Estado-nación moderno. Irán ha destruido nuestra capacidad de desalinización y nuestra capacidad de producción de energía. Si nos vuelven a atacar, no podremos producir electricidad, no podremos producir agua potable y moriremos. Esa era la situación de Kuwait. Y los saudíes lo miraron y dijeron, bueno, vamos camino de eso. Y los bareiníes dijeron, ya estamos casi ahí. Y los cataríes dijeron, sí, sí, nosotros también. Y los Emiratos Árabes Unidos dijeron, sí, como que se centraron en nosotros. Y toda la región se volvió hacia Estados Unidos y dijo, basta. Ya no vamos a apoyar esto porque literalmente nos estáis matando. Irán nos matará, desapareceremos. Sí, podéis hacer daño a Irán, pero que yo sepa, Irán tiene más recursos hídricos propios que toda la región árabe del Golfo junta. La infraestructura industrial de Irán, su infraestructura de producción energética, está mucho más diversificada y se ha desarrollado, digamos, adaptada a esta realidad. Irán lleva 3 décadas preparándose para este conflicto con Estados Unidos. Así que pensar que se sentaron y dijeron, sí,
Nos estamos preparando para luchar contra una gran potencia mundial con capacidad de ataque a distancia, así que vamos a concentrar toda nuestra capacidad energética en zonas bien definidas que podáis atacar y destruir, y así podáis dejarnos sin suministro eléctrico. Irán se ha preparado. Hay cosas bajo tierra, hay instalaciones diversificadas, dispersas. No tenemos capacidad para dejar a Irán sin suministro eléctrico. Irán puede dejar a la región sin suministro eléctrico y al hacerlo, dejar al mundo sin suministro eléctrico. Cuando el mundo pierde permanentemente el 25% de su producción de petróleo, se acabó. Todo se paraliza, incluido Estados Unidos. Everything shuts down, including America. Right, yeah, no one would be immune from that. Claro, sí, nadie sería inmune a eso. Y parece que el presidente Trump lo sabe, porque eso le ha llevado, supongo, a moderar algunas de sus acciones. Pero hasta que termine esta guerra, me temo, y eso es lo que me dicen algunas personas desde dentro, que cualquier día podría sencillamente por irracionalidad ordenar un ataque así. Así que tendremos que verlo. Pero quiero abordar otra cosa. Sé que nos queda ya poco tiempo. También hay algo más que Reza dijo en su entrevista, que me pareció muy importante. Es una de las primeras veces en bastante tiempo que he visto que se mencionaba. El presidente Trump ha seguido diciendo desde el principio, como viene haciendo desde 2015, incluso antes de presentarse a la Casa Blanca, que Irán no puede tener un arma nuclear. No pueden tener un arma nuclear. La Operación Martillo de Medianoche supuestamente lo destruyó por completo el año pasado. Y después, bueno, de alguna manera volvieron a estar a 2 semanas de conseguirla, y por eso atacamos y demás. Olvidemos las incoherencias de todo eso. Pero aún así, vuelve a decir que no pueden tener un arma nuclear. Bueno, Reza Ali dice aquí, dice, ya saben, algunas personas en el mundo sugieren que quizá deberíamos tenerla. Hamate Tariki. Eso ha hecho que los pueblos del mundo se sientan más atraídos por la bomba atómica. Es decir, Estados Unidos dijo, he venido por la bomba atómica. Ahora todo el mundo dice, vaya, entonces ni el TNP tiene influencia, ni la Organización de Energía Nuclear la tiene. Así que él está pensando más o menos que quizá deberíamos conseguir la bomba. ¿Qué le parece esa cuestión? So he's just kind of musing, maybe we should go get the bomb. What do you make of that question? Well, I mean, we have to take it seriously, but I will Bueno, quiero decir, tenemos que tomárnoslo en serio. Pero recordaré a la gente que él no es el líder supremo, y que el líder supremo ha seguido dando validez a la fatua emitida por su padre, no una sino 2 veces, según la cual las armas nucleares son haram, están prohibidas por el Islam, y que Irán no está desarrollando armas nucleares. Creo que esto es, en cierto modo, una reflexión lógica de un hombre que tiene una gran autoridad. Pero también creo que es una especie de advertencia a Trump, que reconsidere sus políticas. Pero lo cierto es que Irán no está desarrollando un arma nuclear, y no hay pruebas de que hayan cambiado de postura sobre esto. Si vuelven a fijarse en ello, solo quiero pedir a la gente que recorra la lógica paso a paso. Si lo recuerdan, bombardeamos Irán, y Trump dijo, porque el núcleo de todo esto es el uranio enriquecido al 60% que ha producido Irán. Tienen 400 libras que supuestamente podrían utilizarse para fabricar armas de entre 5 y 10 o de entre 15 y 20 kilotones. Lo llamamos polvo nuclear. Dijimos que lo destruimos. Y teníamos un alto grado de confianza en que estaba en Isfahán, en un complejo de túneles de la zona de Isfahán. Tanta confianza que de hecho organizamos una incursión del Hoesok, que de algún modo acabó presentándose como una misión encubierta o camuflada de rescate de pilotos. Pero el propio presidente ha reconocido que iban a entrar en Isfahán. No lo admitió, pero dijo, teníamos todo ese equipo para adentrarnos en los túneles. Eso no es una misión de rescate de pilotos, es una misión para entrar en Isfahán, entrar y coger el material. Dejamos allí mucho equipo especializado que favorece eso,
Y también el tipo de, ya saben, identificaciones relacionadas con el personal especializado que está tomando control del material y sacándolo de allí. El HODSOC no lanza incursiones, y usted lo sabe, coronel. El HODSOC no lanza una incursión a menos que tenga un grado muy alto de confianza en la inteligencia. Podemos remontarnos a operaciones de captura de objetivos de alto valor en Bosnia. Se cancelaron en el último segundo porque no sabían exactamente cuántos escalones había que subir ni hacia qué lado se abría la puerta. Así que el hecho de que el JASOC entrara en modo de ejecución de una incursión significa que hay un alto grado de confianza en que, en el túnel de Isfahán que se iba a penetrar, estaba el material nuclear. Ahora bien, ese túnel sigue sellado. La razón por la que menciono esto es que muchos de esos ataques de descabezamiento de los que habla la gente no son para volver a atacar Isfahán. Porque no podemos, ya lo hicimos. Es atacar la montaña Pickaxe, otro lugar distinto, donde la gente dice que ahora está la amenaza nuclear iraní. Bueno, un momento. ¿Cómo se manifestó de repente esa amenaza allí cuando teníamos un alto grado de confianza en que el polvo de uranio estaba en Isfahán? En Washington, D.C., hay mucha especulación irresponsable, como señal de desesperación, intentando convencer al presidente de que si bombardea este objetivo, resolveremos el problema nuclear. No resolvemos nada. La mejor forma de resolver la cuestión nuclear de un plan para poner fin al conflicto que respete las necesidades de seguridad nacional de Irán. No estamos hablando de dominio global. Solo estamos diciendo, oye, somos Irán. Vivimos en el Golfo Pérsico. Vosotros sois Estados Unidos. No vivís aquí. Salid de una maldita vez de nuestro patio trasero. ¿Por qué está bien que tengamos la doctrina Donbrow? Ya saben, esa versión pervertida, esa reinterpretación de la doctrina Monroe, según la cual decimos que nadie puede operar en el hemisferio sur, y los iraníes no pueden decir, oye, no queremos que un hegemón agresivo opere en nuestro patio trasero. Marchaos. Eso es todo lo que quieren, vivir en paz. E Irán ya ha demostrado que está dispuesto a renunciar al uranio enriquecido al 60%. Demonios. Tenían un acuerdo final negociado el 27 de febrero, el día antes de que los bombardeáramos en un ataque por sorpresa. Así que no es que Irán esté haciendo todo lo posible por conseguir una bomba. En realidad, Irán está haciendo todo lo posible para que el mundo entienda que no quiere una bomba. Y solo quiero dejarles con esto. Un Irán sin armas nucleares derrotó a Estados Unidos e Israel, dos potencias nucleares. Irán no necesita un arma nuclear. Irán ya lo sabe. Es una afirmación muy contundente y esperemos poder mantenernos por debajo de ese umbral. Bueno, escucha, te agradecemos mucho que hayas venido y que nos hayas ofrecido estas acertadas observaciones sobre estos dos conflictos. De verdad, te lo agradecemos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y también os lo agradecemos mucho. Como he dicho antes hoy, volveré dentro de unos 30 minutos a las 3:30 de la tarde para hablar de cómo el ejército de Estados Unidos está sembrando las semillas de su propia derrota en la próxima guerra. Allí os mostraré a qué me refiero. Es un desastre. Hablamos entonces en el Daniel Davis Deep Dive.